conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Verte a ti, amado mío. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Nuestro refugio y nuestra roca en la adversidad. Eres nuestro refugio, Señor. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Te damos toda la gloria, Rey, porque eres nuestra paz, porque eres nuestro socorro en medio de la dificultad, Señor. Te honramos en este tiempo, te honramos en la dificultad, te bendecimos y te adoramos.
Nuestra respuesta es adorarte, Señor. Hermanos, tengan buen día. Dios bendiga sus vidas y añada cada día más sabiduría, más entendimiento de su palabra, tanto para ustedes como para nosotros también. Envío un saludo a todos los hermanos que, desde hace varios días no hemos podido vernos las caras. Damos gracias por su fidelidad, por su amor, su constancia, su perseverancia en la obra del Señor. Y continuamos trabajando. Continúa la cuarentena, 4 meses ya de cuarentena acá en Venezuela. Y pues las cosas no se ponen tan fáciles. Seguimos pidiendo a Dios que nos llene de sabiduría y de paciencia en medio de esta situación. Seguimos también orando por las personas que no pueden trabajar, que sus negocios o empresas o el medio de subsistencia por el cual ellos están haciendo todo lo posible para ganar el pan de cada día, como decimos acá. Que Dios les dé sabiduría para reinventárselas, reingeniarse algunas cosas de cómo hacer en medio de esta situación tan difícil. Seguimos orando por muchísimas necesidades que tiene el país y prácticamente el mundo entero. Y que siga Dios haciendo conforme sea su divina y perfecta voluntad, tanto en Venezuela como en el mundo. Amén. Les invito a leer Hechos capítulo 14, versículo desde el 1 hasta el 7. Pablo acá en Hechos 14 continúa su primer viaje misionero con el hermano Bernabé. En esta oportunidad Pablo se consigue en Iconio, la ciudad de Iconio, donde va a continuar con el trabajo de la evangelización, proyecto que se había propuesto de alcanzar a muchas naciones, él cumpliendo el mandamiento que Dios le había dado, diciéndole que iba a ser luz a las naciones. Pablo sabía lo que Dios quería con él y él estaba esforzándose para alcanzar aquello para lo cual el Señor Jesús lo había alcanzado a él primero. Leemos versículo 1. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. El hermano Pablo, cada vez que visitaba una de las ciudades donde habían sinagogas judías, el hermano Pablo lo primero que hacía era ir a esa sinagoga para primeramente presentar al Salvador, al Señor Jesús, a esos judíos que no conocían al Señor. La misión de él era llegar a ellos, llevar el mensaje de salvación, y después él iba nuevamente a los que no eran de los judíos, iba a los griegos, o como se les conocía comúnmente como los gentiles. El hermano Pablo siempre tenía el cuidado de poder hablar la palabra de Dios primero a cada uno de ellos, presentando el mensaje de salvación con mucha sabiduría, y generalmente lo iniciaba desde el Antiguo Testamento. Obviamente todos los judíos conocían perfectamente bien el mensaje desde el Antiguo Testamento, simplemente que se les hacía muy difícil poder aceptar el mensaje de salvación que era en Cristo Jesús. Es decir, poder ellos asimilar que la salvación ya era por gracia no era fácil. Para ellos la salvación tenía que ser a través del cumplimiento de las obras de la ley. Y eso era lo que a ellos se les hacía muy difícil poder entender, que la salvación era solamente única a través de la gracia del Señor Jesús, aceptándole como el regalo de salvación. Versículo 2 nos dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sucede algo interesante, hermanos. Cada vez que la salvación, que el mensaje del Señor está haciendo su trabajo, que el Espíritu Santo está tocando vidas y está llegando al corazón de las personas, cada vez más, hermanos, el diablo se levanta. Hay alguien que está interesado en levantarse contra el mensaje del Señor. Y ese individuo, el innombrable, como yo le digo en esta oportunidad, es especialista en levantar personas que hablen en contra de los que hacen la obra de Dios. Le encanta levantar personas que se opongan al mensaje, que quieran que la palabra de Dios siga llegando a todos los rincones del planeta. Ese individuo está interesado en que el mensaje de salvación no avance y se quede allí.
Y dice que ellos excitaron a la multitud. Es decir, de alguna manera los sedujeron. Algo utilizaron, no sé qué treta o cómo hicieron, pero algo utilizaron de tal manera que animaron o excitaron a las personas para que no permitieran la predicación del evangelio de los hermanos allí, Pablo y Bernabé, en esta oportunidad. El verso 3 dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Me llama mucho la atención que aún habiendo oposición, cierto nivel de oposición, los hermanos no se amilanaron, no se acobardaron, sino que ellos continuaron predicando. Dice acá que por muchos días, ¿no? Continuaron llevando el mensaje del Señor. No dice por muchos días, perdón, dice por mucho tiempo. Y dice que hablaban con denuedo. Es decir, no estaban desanimados. Pareciera que esto ejercía un efecto contrario, les animaba a hablar del Señor, perdón. Les animaba a poder predicar más la palabra de Dios. No se detenían ante nada, estaban con denuedo. Y dice, confiados en el Señor. La confianza de ellos estaba en el único Salvador de todos los siglos. Estaba puesta su confianza en el único que no decepciona al hombre. Quizás pensaban, bueno, si morimos, esta es nuestra vida, la tenemos para servir al Señor. Y si hay que entregarla por la causa del Señor, pues la entregaremos, ¿no? Quizás ese mensaje o este mensaje pueda ayudarnos a nosotros que estamos un poco asustados, temerosos, en medio de esta situación de pandemia. Y quizás ni salimos de casa por temor. ¿Qué tal los hermanos acá? Sabían que su vida estaba en juego y confiaban en el Señor. Si algo va a suceder, pues que suceda. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. La palabra que los hermanos daban no era su propia palabra, no era conocimiento o sabiduría humana. Era la palabra de Dios lo que ellos estaban hablando. Ellos no estaban hablando revelaciones especiales, no hablaban sus experiencias personales, como algunas veces sucede con nosotros, que queremos hablar de la palabra de Dios, pero terminamos hablando de nuestras experiencias personales. Estos hermanos estaban hablando, era la palabra del Señor. Dice entonces, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Algo que notamos acá en el libro de Hechos, y debemos recordar, es que el libro de Hechos es un libro transicional y que acá se dieron señales, dice, y prodigios. Pero me llama mucho la atención que dice que concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Es decir, no que ellos hacían señales y prodigios porque ellos querían, sino porque Dios concedía que eso sucediera. Dios permitía que hubiesen sanidades y milagros, pero no era porque ellos lo hacían. El poder no radicaba en ellos, el poder radicaba era en el Señor Jesús. Era el Señor Jesús que sanaba a las personas, era Él el que tenía el poder para sanar a las personas. Los hermanos Bernabé y Pablo eran simplemente los instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo esa sanidad, pero el poder era en el Señor. Entonces notamos que el mismo Señor acá estaba concediéndoles a ellos que por medio de ellos, mejor dicho, se hicieran señales y prodigios. Y me gusta que dice que se concedía, ¿no? O concediendo que se hiciesen. Es decir, no era algo que iba a seguir sucediendo siempre, sino que Dios estaba permitiendo en ese momento. Dios permitía que eso se hiciera. No era algo de que todo el tiempo lo iban a estar haciendo. El versículo 4 nos dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Vemos acá que se les llama ya apóstoles al hermano Bernabé y al hermano Pablo. Pero había una división en las personas, ¿no? La gente obviamente estaba dividida porque los judíos habían animado a las personas a dividirse en toda esta situación.
Pero ellos, los hermanos, estaban aún en medio de esta situación hablando la palabra de Dios. Nada les desanimaba a ellos. Ellos continuaban. Quizás cuando hablaban unos decían cosas a favor y otros cosas en contra. Sin embargo, ellos estaban enfocados en dar en el mensaje de la salvación del Señor. Para ellos, dar la palabra de Dios era lo más importante que podía haber. El verso 5 nos dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, verso 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Cuando la oposición aumentó, cuando la gente ya quería tomar venganza por sus manos, porque la sedición que habían hecho los judíos ya estaba teniendo efecto. Recuerden ustedes que la palabra del Señor, estamos predicándola, pero hay alguien interesado en destruir el trabajo, y ese alguien levanta a muchas personas, aún de entre nosotros mismos, para destruir la obra de Dios. Los hermanos pudieron visualizar: ya es el momento de salir. El Espíritu Santo de Dios les indicó: ya es el momento de salir. Pero ¿saben qué? Ellos no se fueron derrotados, ellos no se fueron desanimados, ellos se fueron a continuar hablando la palabra del Señor y se fueron a ciudades vecinas y allí continuaron predicando el evangelio. Hermanos, pienso que en estos momentos la iglesia de Dios no debe amilanarse en medio de la situación. No podemos justificar de no hacer cosas por la situación del COVID. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nos cuidamos, tomamos muchas precauciones, pero continuamos haciendo el trabajo del Señor, así como el hermano Pablo lo hacía. ¿Qué hubiese pasado si usted hubiese vivido en esa época del hermano Pablo? Sabiendo que los romanos, los griegos, los judíos estaban pendientes de matar al hermano Pablo. ¿Qué hubiese hecho usted si usted hubiese sido ese compañero de viaje del hermano Pablo? Si usted hubiese sido el hermano Lucas, que es quien escribe este libro y redacta toda esta historia, ¿qué hubiese dicho usted? Estoy tentando al Señor, no puedo seguir andando con el hermano Pablo. No. Yo veo otra cosa que hacer, pero yo no voy a seguir tentando al Señor. Hermanos, Dios nos llamó con un propósito, y es hablar el mensaje de salvación a todos. Hagamos el esfuerzo, llevemos el mensaje de salvación a todas las personas. El hermano Pablo y el hermano Bernabé estaban decididos en el proyecto que Dios tenía para ellos. Entiendo que la situación no es fácil, específicamente no hay transporte, hay muchas cosas que son o que van en contra de nuestra cultura acá en Venezuela actual. Y cuando hablo de cultura me refiero a que si no hay transporte, generalmente decidimos no salir, porque yo no voy a caminar varias cuadras, porque está lloviendo. En esa época el que no había transporte no era un problema. En esa época la gente estaba acostumbrada a caminar y nada les detenía en sus proyectos. Pero aquí, más que un proyecto, había algo en el corazón de estos dos hombres. Había una visión, había denuedo, había interés. Ellos querían hacer lo que el Señor les había enviado a hacer. Mi oración, hermanos, por cada uno de nosotros es que ese mismo denuedo, o muy similar el denuedo que había en estos hermanos, también pueda estar en nosotros. Que Dios pueda darnos la oportunidad de hablar la palabra de Dios sin problemas. Y que si hay problemas en medio de que tengamos que hablar la palabra de Dios, que Dios nos dé el valor para hacerlo en medio de cualquier situación que se presente. El mundo hoy está amenazado por una enfermedad, pero la palabra de Dios no se detiene. Esto quizás ustedes lo van a llamar que es tentar a Dios, pero me llama la atención, hermano, que desde hace 4 meses que estamos en Venezuela en pandemia, yo vivo en La Vega, en el barrio, hermanos, y noto algo. Todas las noches se oyen desde distintas zonas de La Vega megáfonos de hermanos predicando el evangelio. Pudiéramos decir que son emocionalistas, que son falta de sabiduría. Llámeles como usted se sienta cómodo en llamarles sin ofenderles. Hermanos, pero de que hay muchos hijos de Dios haciendo el llamado a la salvación, los hay.
Y pareciera que aunque muchas iglesias estamos encerrados, estamos sin hacer mucho, hay otras iglesias que están arriesgados a hacer. Y esto me hace recordar a Elías, cuando estaba asustado y le dijo: Señor, a tus profetas han matado y ahora a mí me buscan también para matarme. ¿Y qué le dijo la divina respuesta? Le dijo algo así como que: es que piensas que eres el único. No, Señor, tengo mucha gente dispuesta a hacer muchas cosas por mí. Estoy parafraseando el texto. Pero hay mucha gente interesada en hacer lo que Dios quiere que se haga. Muchos estamos cómodos y a veces pienso que Dios debería como mover los cimientos de tanta comodidad que tenemos. Yo sé que nuestra situación no es la mejor, pero tenemos que animarnos, hermanos, animarnos los unos a los otros para continuar dando el mensaje de salvación. No podemos seguir estando de brazos cruzados mientras que mucha gente se está perdiendo, mientras que mucha gente está siendo llevada por el COVID a una eternidad sin Cristo. Pienso que deberíamos tener un poco más de gallardía y valor para llevar el mensaje de salvación. Tomamos todas las precauciones posibles, pero nos animamos a llevar el mensaje de salvación. Que la situación política no es la mejor. Nunca en los tiempos bíblicos la situación política fue la mejor. Y si ustedes ven acá, el momento que el hermano Pablo vivía no era el mejor de los momentos políticos ni para él ni para el evangelio. Eran momentos difíciles. Que estamos pasando situaciones de ciertas necesidades. En la época del hermano Pablo también. Es decir, no podemos pensar que estamos viviendo un momento peor que en la que estaban los hermanos Pablo y Bernabé en la ciudad de Iconio. Era un momento igual o posiblemente más difícil que vivimos nosotros. Gracias al Señor tenemos muchas comodidades y muchas cosas en estos últimos días. Sin embargo, ello no debe ser una causa para nosotros justificarnos en no hacer cosas, sino más bien de animarnos y de poder continuar adelante. Miren, hermanos, un día todo esto pasará. Un día ya no habrá COVID. Un día ya no habrá este gobierno. Un día ya no vamos a estar acá y vamos a estar ante la presencia del Señor. Y cuando ese día llegue, debemos presentarnos delante de Él con: esto hicimos. En medio de situaciones difíciles, esto pudimos hacer. Y no lo estamos haciendo ahorita, o no queremos, o no lo vamos a hacer ahorita para tocar trompeta delante de nosotros y que otros vean y nos aplaudan. No, sino porque queremos tener galardones allá en el cielo. El enfoque del hermano Pablo era salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Ese era el enfoque que el hermano Pablo tenía. Salvar a todos, si fuese posible, a una costa de perder su vida. Es más, él no sabía qué escoger entre poder estar acá predicando el evangelio o estar ya en la presencia del Señor. Era difícil para él escoger eso o algo, alguna de las dos. Para usted, ¿qué opina? ¿Seguimos viviendo vidas normales o seguimos tomando un poquito más de riesgo por la obra del Señor? ¿Sí? Cuando hablo de tomar riesgo, recuerden, no quiero ser mal interpretado, hablo de precaución. Es entendiendo que Dios tiene cuidado de nosotros y obviamente tenemos también que tener nosotros niveles de precaución. Pero hermanos, tenemos que continuar haciendo lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer. Y quizás tanta comodidad no es tan buena. A veces necesitamos como que los cimientos, las bases de nuestra comodidad sean removidas. Los discípulos estaban cómodos en Jerusalén luego de la partida del Señor. Y el Señor tuvo que enviarles la persecución para que todos fueran dispersados y se lanzaran a predicar el evangelio de salvación. Pero había mucha comodidad entre ellos. Dios permitió entonces la persecución. Vamos nosotros, hermanos, a hacer cada uno algo en la obra del Señor. A hablar de Dios, a hablar de Jesús, a visitar a los hermanos, a llamar a otros hermanos, a evangelizar a los vecinos. Yo no le estoy pidiendo que salga quizás de la comodidad de su parroquia o algo, pero hay vecinos y hay personas a quienes podemos aprovechar y hablarles del mensaje de Dios, mensaje de salvación.
mensaje que está en sus manos. Lo que dice el Señor, tenemos un tesoro precioso, dijo el hermano Pablo, guardado, ¿dónde? En tazas de barro. Entonces tenemos algo de altísimo valor en nuestras manos. ¿Y qué vamos a hacer con ese algo? Vamos a llevarlo y a darlo a personas que necesitan ese mensaje de salvación. Hermanos, les animo a continuar adelante. Y aunque siguen sonando malas y malas noticias, nuestra confianza, así como la de los hermanos que estaban allí, está en el Señor. Y la confianza de nuestra debe estar también en el Señor como la de ellos. Dice, confiados en el Señor. Confiamos en el Señor. Si vamos a partir de acá en cualquier momento, vamos a estar con el Señor. Amén. Dios bendiga sus vidas y ánimo, hermanos. Adelante.